en esta parte de la casa, pero no me importaría tener un fondo de lluvia natural. Bueno, me dejo de enrollar, que siempre me pasa igual. Voy a esta historia y vamos a hablar de Flora Klein. No sé si alguien conocerá a esta mujer. Nació en Jan, Hungría, en 1925. Flora escribió estas palabras después de ser liberada de los campos. Ya os podéis imaginar por dónde va la historia. Antes del comienzo de la persecución, vivía en Budapest, en el número 5 de Kemery Zsigmondgasse. A partir de marzo de 1944, yo, como todos los judíos de Budapest, tuve que llevar una insignia amarilla judía en el pecho. A instancias de las autoridades alemanas, no se me permitía salir de mi apartamento sin esta insignia para judíos. Tenía que cumplir con el toque de queda previsto y no se me permitía salir de la ciudad. La violación de estas disposiciones se castigaba severamente. He movido el micrófono a este lado. En mayo de 1944 fui asignada a la Casa Amarilla en Segelstrasse y tuve que seguir llevando la insignia para judíos. Bueno, si se me da mal pronunciar inglés, alemán ya ni os cuento. En una segunda declaración a la oficina, Flora escribió: en noviembre de 1944 fui trasladada al campo de concentración de Ravensbrück. Viví allí en el bloque número 21 y trabajé en los campos recogiendo patatas fuera del campo. Llevaba ropa civil vieja con una cruz blanca pintada en la espalda, en un campo rodeado de alambre de espino y custodiado por las SS. Ravensbrück, la joven de pelo oscuro, se convirtió en un número bajo el régimen del terror nazi. Número de campo de concentración 85.570. Tras su traslado desde Ravensbrück, recibió el número de prisionero 621.010. Hacia el final de su relato, Flora escribió: perdí a mis padres y a mi hermano a causa de las persecuciones. Cuando los guardias nazis preguntaron ¿quién sabe hablar alemán?, ella no levantó la mano, y ese gesto silencioso cambió el rumbo de su historia. Flora, una adolescente de 14 años, estaba de pie en un barracón del campo de concentración, mientras los oficiales de las SS caminaban entre las prisioneras. ¿Quién habla alemán?, gritaban. Decenas de manos se alzaron. Las mujeres creyeron que hablar el idioma podría significar un trabajo mejor, una oportunidad para vivir. Muchas de ellas desaparecieron al día siguiente. Flora mantuvo la suya abajo. Comprendió una verdad brutal. En un sistema creado para matarte, ser invisible es sobrevivir. La niña del pueblo húngaro de Chant había perdido casi todo: sus padres, su familia, su infancia, pero tenía un
el silencio, el frío y la suciedad. Millones de personas murieron no solo por la violencia directa, sino por las condiciones que los rodeaban. El hambre, la falta de agua, la ausencia total de higiene. Los prisioneros no tenían jabón ni acceso a agua potable. No podían lavar su ropa ni sus cuerpos. Con el tiempo, sus pieles se cubrieron de polvo, llagas y piojos. Aquellos insectos diminutos se convirtieron en portadores de una de las enfermedades más temidas del siglo XX, el tifus. No era un virus, sino una bacteria transmitida por los piojos que encontraban en los cuerpos debilitados el terreno perfecto para multiplicarse. En cuestión de días, la fiebre y el delirio se extendían por los barracones atestados, donde cada prisionero compartía el aire y el dolor con los demás. El tifus, junto a la disentería y la tuberculosis, fue el rostro invisible del exterminio. Los responsables sabían lo que hacían: negar el agua, el jabón y el descanso era una forma de aniquilación tan eficaz como el gas o las balas. Un método silencioso que no dejaba huellas inmediatas, pero que corroía lentamente la vida. La suciedad se convirtió en un arma y la enfermedad en un sistema más dentro del engranaje del horror. Y aún así, como dije anteriormente, Flora sobrevivió. Al ser liberados los campos, Flora llegó a Israel el 25 de agosto de 1949. Dio a luz a su hijo, James White. Pero criar sola a un niño en la joven y empobrecida nación israelí era casi imposible. En 1958, con apenas algo de dinero y un inglés rudimentario, Flora emprendió otro viaje imposible. Emigró a Nueva York junto a su hijo de 8 años. La verdad es que no he buscado información sobre el padre. Como no se le menciona, pues no la he buscado. Obviamente, el padre no viajó con ellos. Se establecieron en Queens. Flora trabajó en lo que pudo: costurera, empleada, limpiadora, largas jornadas a salarios de supervivencia. Pero su objetivo era claro: que su hijo tuviera la libertad y la voz que a ella le habían arrebatado. El pequeño James observaba, veía la fuerza silenciosa de su madre, su dignidad en la adversidad, su negativa a rendirse, y se hizo una promesa: haría que todo su sacrificio valiera la pena. Años después, el mundo conocería a James White con otro nombre, Gene Simmons, el carismático y explosivo líder de Kiss, una de las bandas de rock más grandes de la historia. Pero detrás del fuego, del maquillaje y de los escenarios, Jane siempre recordaba quién era la verdadera heroína. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Jane, en unas declaraciones, tuvo que luchar contra las lágrimas. Su dedo apuntaba a un nombre: esa es mi abuela, Esther Blau. Mi madre me dijo que primero metieron a los ancianos en las cámaras de gas. Mi madre habló de su última conversación con su madre. Se tocaron la mano y luego, puntos suspensivos, la cámara
sobrevivido. Cuando era una niña de 12 años, fue a una peluquería y aprendió a cortar el pelo. La mujer del comandante de las SS necesitaba a alguien que le hiciera el pelo. Preguntó a varias chicas: ¿hablas alemán? Las chicas levantaron la mano y dijeron sí. Cualquiera que levantara la mano fue enviado a la cámara de gas. Mi madre hablaba un poco de alemán, dice Simons, pero no lo dijo. Esa fue la razón por la que la eligieron. Cuando le hacía el pelo, la mujer del comandante pensó que no entendía nada, pero sí. Inteligente, Flora. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. No era una frase de agradecimiento, era una verdad profunda. Compró una casa para ella, llevó a Flora a sus conciertos y la presentó ante miles de fans. Ella, la mujer humilde que una vez había sido prisionera, recibía ovaciones de multitudes. Jane incluso se tatuó el número del campo de concentración de su madre en el cuerpo, una promesa grabada en la piel: llevaré conmigo lo que tú llevaste, nunca lo olvidaré. Flora murió en diciembre de 2018, a los 93 años. Vivió lo suficiente para ver a su hijo triunfar, para conocer a sus nietos libres y seguros, para saber que su vida y su silencio habían creado algo hermoso. Su legado no es solo la supervivencia al holocausto, es lo que hizo con esa supervivencia. Pudo haber sido consumida por el trauma, en cambio enseñó a su hijo fuerza, trabajo y la determinación de reconstruir incluso después del infierno. Le enseñó que cuando el mundo intenta borrarte, debes vivir tan alto, tan fuerte, tan visible, que la historia no tenga más remedio que recordarte. Jane Simmons se hizo famoso por su fuego, su exceso, su espectáculo, pero en el fondo era un niño que había visto a su madre negarse a ser vencida. Flora sobrevivió callando, cuando hablar era morir, y crió a un hijo que nunca tendría que callar. Eso no es solo supervivencia, es victoria. Tu silencio te salvó, tu fuerza salvó a tu hijo. Tu legado sigue vivo en cada historia de quien se negó a ser olvidado. Recordar esto no es solo un acto de memoria, sino un compromiso con la verdad. Incluso la falta de agua puede ser un crimen cuando se utiliza para destruir la dignidad humana. En aquella época, sola, con un hijo y sin dinero, viajar a otro continente debía de dar mucho vértigo. Un aplauso por todas las personas que, como Flora, se crecen en la adversidad, y a todas las mujeres que tuvieron o tienen que pasar por estas dificultades para criar a un hijo. ¡Qué grandiosa mujer! Vivió rodeada de muerte y contra toda probabilidad sobrevivió. Una gran mujer, una gran enseñanza. Me ha parecido una historia súper bonita de resiliencia, supervivencia, heroicismo, diría también,
muchas otras, e incluso muchos hombres, no. No quiero hacer distinción por género, todos. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una mujer. Em, vaya ovarios que tuvo. Todos mis respetos por esta mujer. Sin palabras, la verdad es que me parece súper bonita esta historia de superación y supervivencia, claro. Y por supuesto, que decir del Holocausto. Creo que seguimos viviendo holocaustos continuamente, quiero decir. No es tal que así, no hay un pueblo que quiera que exterminar a otro, entre comillas. Pero claro, si nos vamos a la guerra de Ucrania, nos vamos a la guerra de Israel con Palestina, y muchas otras que se nos escapan, que solamente nos quedamos en esas dos. Pero en África hay un montón de guerras, y sin contar